Jackson tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al subsecretario. Diputados y diputadas, la sesión especial, quiero agradecer también al Comité del Partido Socialista que se dieron estos minutos introductorios. La sesión especial del día de hoy ha sido convocada con el objeto de analizar la tramitación del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio y conocer el estado de las negociaciones del conocido TPP, por sus siglas en inglés, conformado por los países de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Estados Unidos y los latinoamericanos México, Perú y Chile. Las primeras negociaciones formales comenzaron el año 2008, hace 7 años, impulsado principalmente por Estados Unidos, y fueron motivadas como un intento de abrir canales comerciales multilaterales entre países con costas en el Océano Pacífico. También es interpretado por algunos cientistas políticos como un acuerdo para fortalecer la posición económica y geopolítica de Estados Unidos, reuniendo a cerca del 40% del Producto Interno Mundial, en contraposición al grupo de países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y su creciente influencia en los mercados globales. Chile ha participado desde el comienzo de estas negociaciones, a pesar de tener tratados de libre comercio vigentes con los 11 países involucrados en el Tratado Transpacífico. Un tema que ha generado polémica es la llamada cláusula de reserva. Dicha cláusula impide tener una discusión abierta y democrática, que va en contra de los principios generales de transparencia y de las normas específicas de tratado en el inciso segundo del artículo 8, en el artículo 32, numeral 15, y en el artículo 54, número 1, inciso 9 de la Constitución Política de la República. Sobre las atribuciones constitucionales, según el numeral 15 del artículo 32 de la Constitución Política, la Presidenta de la República está facultada para, abro comillas, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme lo prescrito en el artículo 54, numeral 1. Por su parte, el Congreso Nacional, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 54 de la Constitución, deberá aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. Es debido a estas atribuciones que se ha solicitado esta sesión especial, no solo cumpliendo nuestro rol fiscalizador, sino también en especial para no ser considerados meros buzones de correo a los que se les hace llegar un tratado para responder con un sí o un no, sino que por el genuino interés en el bienestar de nuestros representados y de las posibles consecuencias que un tratado como el mencionado pudiera traerles. Con respecto a la evolución de la discusión, durante el gobierno del expresidente Piñera se continuaron las negociaciones con una marcada opinión política por parte del Ejecutivo. El mismo expresidente señaló, abro comillas, el TPP puede ser el mayor acuerdo regional de comercio libre en el mundo, cierro comillas. Incluso su gobierno manifestó su intención explícita para cerrar este acuerdo previo a la cumbre APEC del año 2013. Durante el mismo año, la presidenta en ese entonces candidata, Michelle Bachelet, a través de su programa de gobierno expresaba a la ciudadanía, abro comillas, tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el Acuerdo Trans-Pacific Partnership, TPP. Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir de este acuerdo, pues mal manejados se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con Estados Unidos, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero. De esta manera, a través del programa de gobierno, la ex candidata y hoy presidenta Bachelet se desmarcaba de una discusión y una polémica que se generó en torno a una aprobación pronta del TPP. Incluso en entrevista con Radio Cooperativa, el canciller, don Heraldo Muñoz, a quien saludamos nuevamente, declaró que Chile estudiaría con detención las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. Abro comillas, vamos a ver la letra chica de lo que se ha estado negociando en el gobierno anterior y vamos a responder de acuerdo con nuestros intereses nacionales, dijo. ¿Qué pasó entre medio? ¿El gobierno se convenció de lo contrario? Al parecer, así fue, pero nadie se ha informado de los motivos y es una de las razones por las cuales se está citando a esta sesión especial. Algunos antecedentes que tenemos y que queremos aportarle a nuestros colegas parlamentarios y parlamentarias. Hace algunos meses, el canciller Muñoz expuso en su cuenta pública anual que este tratado estaría en un avance de alrededor del 70% y que sería firmado probablemente a mediados de este año, si todo continúa de la misma manera. El Ministerio de Salud, manifestó en titulares por prensa
su preocupación ante la firma de este tratado debido a los potenciales perjuicios que traería para algunas políticas sanitarias, sobre todo las que involucran a los medicamentos. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, está presionando a su Congreso para aprobar el Trade Promotion Authority, más conocido como TPA, que es una especie de fast track que le delega la responsabilidad al presidente de los Estados Unidos para tramitar expeditamente los tratados comerciales. Y a pesar de su reciente rechazo en el Senado, la semana pasada, se habría llegado a un acuerdo para tocar este fast track dentro de las próximas semanas o meses. La ronda final de los grupos negociadores se estaría efectuando en estos mismos momentos desde el 14 al 25 del presente mes en Guam, una isla bastante remota del Pacífico. Y en ese marco se da la presente sesión especial, solicitada debido a las dudas y polémicas que han despertado frente a estos temas y debido a que el Parlamento debe ratificar dichos tratados posteriormente. Y nos encantaría conocer con anterioridad cuáles podrían ser los alcances en políticas públicas que estamos también legislando. ¿Cuál es el costo a pagar por los posibles beneficios aún desconocidos? Con respecto a la participación y algunos temas que han estado ocultos, durante estos 7 años la mayor parte de la discusión ha sido secreta, salvo trascendidos de prensa o filtraciones de textos parciales a través de Wikileaks. A partir del año pasado se abrió una valorable instancia llamada el Cuarto Adjunto, que se felicita y se saluda, donde la sociedad civil podía obtener cierta información. Sin embargo, solo se hablaban de contenidos generales y se respondían preguntas específicas que era muy difícil de predecir o muy difícil de anticipar, por lo tanto, ha quedado con alguna insatisfacción por parte de la sociedad civil que ha participado. Además, a esta altura ya se trataba de las últimas instancias, en las que no era posible una real incidencia, ya que la mayoría de los temas estaban zanjados en las negociaciones previas. Por lo tanto, no se entiende esto quizás como una participación ciudadana tan incidente, sino más bien meramente consultiva, sin capacidad de poder girar la agenda en este tratado. Y aquí han tenido un rol esencial las organizaciones que se han dedicado a informar a la comunidad sobre los contenidos del TPP. En especial, en Chile le debemos mucho a la ONG Derechos Digitales, que quiero saludar, que están en el público, a Chile Sustentable, a la ONG Políticas Farmacéuticas, que desde hace un año han levantado alertas sobre la falta de información y sobre los contenidos que se han ido conociendo del tratado. Para ir finalizando esta intervención inicial y dar paso al debate, hay algunas polémicas específicas que me gustaría dejar instalados para que las pudiéramos resolver durante esta sesión, donde hay algunos de los contenidos más discutibles de este tratado y preocupaciones que nos encantaría poder resolver. Todo tratado implica quedar vinculado para el futuro con otros países, pero este podría convertirse en una absoluta cesión de soberanía legislativa y regulatoria. Por un lado, Estados Unidos tiene un mecanismo llamado certificación, que permite que ellos controlen las medidas que toma o deja de tomar un país, determinando si de acuerdo a su criterio cumplen con lo exigido por este tratado. Dramático fue el caso de Colombia, en que participaron comisiones de expertos estadounidenses en la redacción de las mismas leyes que después los parlamentarios colombianos se veían obligados a meramente ratificar. Por lo tanto, nos gustaría consultarle al señor ministro y canciller que nos pudiera especificar qué se entiende por esta certificación y cómo podría afectar nuestra soberanía. Por otro lado, el TPP establece paneles internacionales que, sin tener legitimidad democrática, intervienen en las medidas que Chile tome o pueda tomar, bajo el alegado que puedan violar o menoscabar los efectos esperados del tratado. ¿Cómo no se van a ver afectadas las políticas públicas si también se regulan, por ejemplo, las empresas del Estado? ¿Se restringirán las políticas que pueda tomar el Estado en torno a sus empresas públicas estratégicas, a la adquisición de estas y al impulso por vía de subsidio que pudiese entregárseles? Sobre el Internet hay que decir que no se sabe cómo terminarán las negociaciones. Se podría perder la protección que tienen los usuarios de publicar contenidos libremente sin ser bajados y ser bajados sin notificación judicial, lo cual puede afectar terriblemente los principios básicos del Internet y de los derechos digitales. Por otro lado, algunos medicamentos podrían sufrir un gran alza en sus precios. Hasta de $70 millones anuales ha estimado la Fundación ePharma. En los mismos momentos en los que como Estado estamos intentando asumir compromisos en el cuidado de enfermedades raras y sus medicamentos, esto podría ser un potencial riesgo no solo para los ciudadanos y su salud, sino también para las arcas fiscales y los compromisos que vayamos adquiriendo en materia de políticas públicas sanitarias. Desde el punto de vista del medio ambiente, no menciona el convenio de diversidad biológica, por lo que no se contempla para efectos de este tratado comercial. Y aquí quiero entrar a la duda general. Las formas y fondos que se ha negociado el TPP nos dejan llenos de dudas. Por ejemplo, queremos saber cuáles considera el gobierno que son los pros y contras tanto de participar de este acuerdo
como de restarse de él y los costos que pudiera significar eso. El desconocimiento del contenido de la mayoría de los capítulos nos hacen preguntarnos si es que existe alguna evaluación económica sobre este tema y cómo se nos puede asegurar que esto será positivo para el país. Los plazos que hay para su firma son autoimpuestos o dependen de las presiones que Estados Unidos puede ejercer. Asumimos que la negociación busca el mayor beneficio posible para Chile, pero ¿cuáles son los rangos o parámetros para establecer si dicha negociación fue un éxito o un fracaso en el futuro? Nos encantaría saber de antemano cuáles van a ser esos parámetros para poder evaluar un tratado de esta naturaleza. Y en estos momentos se está desarrollando una ronda de negociación y no tenemos idea cuáles son las directrices políticas y los objetivos de los grupos negociadores que Chile envió a esta instancia y por lo mismo solicitamos información de esta manera. Es por esto y por todas las consideraciones que a través de esta sesión especial queremos al final y hemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que previo a la decisión sobre la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP, acredite públicamente que traerá beneficio económico concreto a nuestro país, que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura, que no habrá alzas en el precio de los productos farmacéuticos, ni cesiones de soberanía regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra legislación interna, y que se lleve a cabo un debate público sobre las consecuencias que podría traer la suscripción del mismo. Con eso, presidente, termino